¿qué significa la suspensión perfecta? Si nos pudiera explicar el concepto legal. Por supuesto. La suspensión perfecta de labores, por si acaso, no es un despido. Es, digamos, es algo así como poner en pausa el contrato de trabajo por una determinada cantidad de tiempo. En este caso, la norma habilita a las empresas a acogerse a la suspensión hasta el 9 de julio del 2020, es decir, la medida puede estar vigente hasta el 9 de julio del 2020, y durante esta lo que va a ocurrir es que como el trabajador no va a prestar labores, no va a realizar labores, no va a percibir su remuneración. Es decir, el empleador no está obligado a remunerarlo. Pero nuevamente, no significa un despido, no es la terminación de la relación laboral, porque una vez culminada la suspensión, los trabajadores se van a reincorporar a realizar sus labores en las mismas condiciones en que las estuvieron haciendo antes de iniciada la suspensión perfecta. Se aplica a todas las empresas privadas e inclusive extiende su ámbito a las entidades públicas, a las empresas públicas. Entonces, una empresa privada grande, mediana, pequeña, microempresa también se puede acoger a la suspensión perfecta. Desde luego, aquellas empresas que pese a la emergencia realizan actividades esenciales y continúan operando, quizás sea poco probable que se acojan a la suspensión, por lo menos respecto a esos trabajadores que continúan trabajando. ¿De acuerdo? Porque la suspensión perfecta, ojo, puede ser total o parcial. Puede ocurrir que una parte de mis trabajadores sigan laborando, pero que yo haya parado otras actividades no esenciales, respecto a las cuales esta empresa sí se podría acoger a la suspensión. E inclusive, si es una empresa muy afectada económicamente por esta crisis en la que estamos, por ejemplo, una agencia de viajes, esta agencia de viajes podría suspender totalmente sus actividades. La norma así lo contempla. Si bien la norma ha salido hoy, a partir de mañana recién es efectiva. Efectivamente, la norma entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Sin embargo, a la fecha ya hay empresas que han iniciado la suspensión perfecta de labores al amparo del marco legal vigente. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que está vigente desde el año 1991, permite la suspensión perfecta también, por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces hay compañías que ya han iniciado sus expedientes. Entonces, esas suspensiones perfectas son válidas también. No significa que estos trabajadores a quienes se les haya suspendido la relación laboral antes de la entrada en vigencia del decreto de urgencia se queden en la calle. No, están suspendidos todavía durante el lapso informado por su empleador. Claro, justamente el día de ayer, si bien se anunció esta suspensión, muchas empresas ya habían enviado sus documentos solicitando, pero entonces esto es legal. Sí, totalmente. Ok, también la norma indica que si hay datos falsos también van a haber algunas multas, lo que tengo entendido. Correcto. Inclusive yo te diría que hasta podría haber una acción penal en contra de la compañía por proporcionar datos falsos a la administración pública. Entonces, por eso la exhortación aquí es que las empresas que estén realmente en una situación que las lleve a tener que suspender labores, lo hagan. Aquellas que no están en esa situación, que no lo hagan, que hagan un esfuerzo y que le paguen a la gente. Porque al final del día la suspensión de labores es una medida excepcional. O sea, las empresas deben tratar primero, de alguna manera, de poder pagar las remuneraciones, de poder tomar medidas alternativas. El mismo decreto de urgencia dice que las empresas, por ejemplo, pueden tomar cualquier tipo de medida dentro del marco legal para poder asegurarle los salarios a los trabajadores. Por ejemplo, las empresas podrían disponer que los trabajadores salieran de vacaciones, podrían disponer el cambio de horarios, la reducción de la jornada de trabajo, la reducción temporal del sueldo también. Todo ello con la finalidad de no llegar a la suspensión. ¿Cómo afecta esta situación con los seguros de EPS? Habría que ver la póliza en realidad que ha contratado el empleador, porque lo que dice la norma es que Salud va a continuar con su cobertura de lo que es atenciones médicas, roles preventivos, pero en el caso de la EPS
si es que el pago, digamos, de la prima se calcula sobre la remuneración, al no haber remuneración durante la suspensión perfecta, tampoco es que va a haber cobertura de la EPS. Él pregunta, ¿se tiene que sustentar y cómo sería esto en documentos? Hay un formato que hay que llenar y el formato permite presentar anexos, que yo creo que es importante acompañar documentación sustentatoria. Imaginemos que la empresa sostiene que tiene una falta de liquidez para pagar los salarios de su personal y que por eso tampoco puede aplicar vacaciones, ni trabajo remoto, ni licencia con goce de haberes. Un cine, por ejemplo. El cine no tiene ahorita clientela, no tiene atención, no tiene ingresos. Entonces, ¿cómo es que puede demostrar esta grave afectación económica? Por ejemplo, con su registro de ventas, con sus libros contables, con estadísticas, demostrando pues cuál es la cantidad de funciones que han tenido en la última quincena, en el último mes, respecto a meses anteriores. Yo creo que ahí las áreas de finanzas, de contabilidad de las compañías van a jugar un rol fundamental para poder presentar los sustentos que sean necesarios. ¿La suspensión perfecta, en caso sea parcial, es unilateral y solo se le comunica al trabajador o es previo acuerdo? La norma actual, la que ha sido publicada hoy día, privilegia el acuerdo. No lo impone, pero lo privilegia. Esto significa que en la medida de lo posible las empresas deberían tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador para tomar algunas medidas. Ya si ello no es posible, lo puede hacer de manera unilateral. Si algunos trabajadores tomaron vacaciones desde el inicio del estado de emergencia, ¿esta figura es válida? La ley de vacaciones, que es del año 91, siempre ha dicho que a falta de acuerdo, quien decide la oportunidad de las vacaciones es el empleador, para cualquier sector. Sin embargo, desde el día 21 de marzo entró en rigor un decreto de urgencia, el 029-2020, que establecía que para las actividades no esenciales, es decir, aquellas que no estaban operando, se requería el acuerdo para las vacaciones. Con lo cual, si estas personas, no lo han precisado en la pregunta, pero si estas personas programaron sus vacaciones antes del estado de emergencia, no hay problema. Si fue durante el estado de emergencia, si fue hasta antes del día 21 de marzo, pudo ser de común acuerdo o de manera unilateral por el empleador. Pero después del 21 de marzo sí se necesitó acuerdo. Con esta norma que estamos comentando hoy día, Silvia, nuevamente se abre la posibilidad de disponer de vacaciones sin acuerdo a partir de mañana. Ok, listo. Vamos con ya las últimas preguntas. Ahora esta es de la Maga del Pont. Ella consulta. ¿Podríamos acogernos a la suspensión perfecta y a su vez al subsidio del 35% para el pago de planillas? Mira, eso parece contradictorio. Habrá que ver porque de repente lo que puedes hacer es le bajas el sueldo, cobras el subsidio, le pagas el diferencial con ese subsidio y luego ya te acoges a la suspensión perfecta. No, porque la idea del subsidio es pagar la planilla. Y si yo voy a, digamos, tender a la gente suspendida, ¿cómo me acojo al subsidio, no? Salvo que sea una suspensión parcial también, como decíamos Silvia, y que con el subsidio yo más bien le pague a los que sí siguen trabajando. Claro. Por ahí habría que buscar algunas salidas coherentes.